Seguimos nuestro recorrido por los Balcanes en verano y finalmente llegamos al cálido Montenegro. El nombre Montenegro tiene sus raíces en la expresión eslava Crna Gora, que literalmente significa montaña negra. Este nombre hace referencia a las altas montañas oscuras que caracterizan el paisaje de esta hermosa región. Montenegro ha sido durante mucho tiempo un símbolo de resistencia y orgullo para su pueblo, que siempre ha defendido ferozmente su independencia y su cultura. En cuanto a las diferencias entre Montenegro y Serbia, es importante tener en cuenta que estos dos países tienen historias e identidades distintas a pesar de su cercanía geográfica. Montenegro ha sido un estado independiente en muchas etapas de su historia, mientras que Serbia ha sido influenciada por diversas potencias extranjeras y se ha integrado en varios estados. Montenegro es conocido por su belleza natural, sus espectaculares playas y sus majestuosas montañas, mientras que Serbia es famosa por su rico patrimonio cultural, sus hermosas iglesias ortodoxas y sus antiguas tradiciones. A pesar de estas diferencias, Montenegro y Serbia comparten una historia y una cultura profundamente arraigadas. Ambos países han pasado por periodos tumultuosos, pero siempre han logrado preservar su identidad única y su orgullo nacional. Montenegro y Serbia son dos países fascinantes que merecen ser explorados y apreciados por su riqueza cultural y su belleza natural. Cada uno tiene sus propias características distintivas que lo hacen único, pero juntos forman un vínculo inseparable que une a los pueblos de los Balcanes. El trayecto de Belgrado a Bar en Montenegro atraviesa paisajes impresionantes y pintorescos, un recorrido que ha sido elegido por muchos serbios como la escapada perfecta para disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Comenzando en la bulliciosa capital de Serbia, los viajeros se embarcan en un viaje que los lleva a través de majestuosas montañas, serpenteantes ríos y pintorescos pueblos que son verdaderas gemas escondidas. El tren es el medio de transporte preferido por muchos, ya que ofrece la oportunidad de relajarse y disfrutar de las vistas sin preocuparse por la conducción.
A medida que el tren se adentra en las tierras bajas de Serbia, los pasajeros pueden contemplar los extensos campos de cultivo y los pintorescos pueblos que salpican el paisaje. El trayecto ofrece una oportunidad única para admirar la belleza natural de la región y sumergirse en la cultura local. Una vez llegados a la ciudad costera de Bar, los viajeros pueden disfrutar de una variada gama de actividades para todos los gustos. Desde relajarse en las playas de aguas cristalinas hasta explorar las antiguas fortalezas y ruinas históricas, hay algo para todos en esta encantadora ciudad costera. Los serbios que eligen pasar sus vacaciones en Bar saben que encontrarán la combinación perfecta de sol, mar y cultura para disfrutar al máximo de sus días de descanso. El viaje de Belgrado a Bar en tren y bus es una experiencia única que permite a los viajeros sumergirse en la belleza y la cultura de Serbia y Montenegro. Ya sea que se busque escapar de la rutina diaria o simplemente disfrutar de unas merecidas vacaciones, este trayecto ofrece todo lo que se pueda desear. Desde las impresionantes vistas hasta las encantadoras ciudades costeras, este viaje dejará una impresión duradera en aquellos que decidan emprenderlo. Železnice Ribarske čamce Mega RT zatim idemo do Sutomora, 60 minuta vožnje staje 5 € po osobi. Montenegro tiene una identidad nacional propia, con una larga historia y una cultura distinta a la de Serbia. Además, la mayoría de la población en Montenegro es de fe ortodoxa, pero la relación con la Iglesia Ortodoxa Serbia ha sido motivo de tensiones. Seguiremos explorando los Balcanes con inesperadas sorpresas en el camino. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad. Ну что ж, это будет